El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que lo habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos en esta mañana de Pascua, el día central de la fe cristiana. Somos cristianos porque creemos que Dios intervino a favor de Jesús, resucitándolo de entre los muertos. Esa es la base de nuestra fe. Y es algo tan grande que ni siquiera a María Magdalena y a aquellos discípulos se les ocurre que hay otra explicación diferente de que se robaran el cadáver. Y la otra explicación es que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Esa es la explicación y eso es lo que creemos. Esa resurrección nos revela a Dios, al Padre. Dios ya no es el que sacó a Israel de Egipto, es el Padre de Jesús, el que lo resucitó de entre los muertos. Y es quien nos invita a creer. Nos invita a creer que Jesús fue fiel hasta el final y el Padre no lo dejó en la muerte. Ese es el origen de la fe cristiana. Nosotros no nos fundamos en las buenas y piadosas ideas de un grupo de afiebrados, sino en una intervención de Dios. ¿En qué se nota esa intervención? En el cambio de los discípulos. Aquellos hombres cobardes acabaron dando su vida por Jesús de Nazaret. En la fuerza que hay en la comunidad, hubo gente que cambió de vida, que se arrepintió, que dejó el mal camino, que hizo el bien a los demás. ¿Qué cambio quiere el Señor de nosotros en esta Pascua? ¿Nos va a dejar igual la Pascua? Mucha gente se cree que creyeron en Jesús resucitado porque lo esperaban. En cierto sentido, hay gente que piensa que la fe es el motivo de la resurrección y es al revés. Es la resurrección la que fundamenta la fe. No es la fe la que fundamenta la resurrección. La resurrección nos ayuda a creer porque es tal el poder de Dios que se revela ahí que podemos apoyarnos en ese poder. Nosotros que somos frágiles, gente contradictoria, podemos apoyarnos en ese poder. La fe no es posesión, es camino. Vamos a ir caminando la Pascua. Ponte en camino, amanece un nuevo día. Aspiremos a los bienes de arriba. Busquemos la paz insustituible de saber, primero, que nuestra vida no termina con la muerte, que el bien no termina con la muerte, que ningún amor está perdido, que toda esa gente buena que ha muerto luchando por un mundo diferente, por una familia más sana, no han muerto en vano. El Señor guarda sus afanes y algún día también nosotros como Jesús estaremos delante de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Creo en la vida perdurable. Y ahora se aclara ese escondimiento de Jesús, ese servicio, esa fidelidad hasta el final. Comprendemos todas las sagradas escrituras, todo lo que el Señor le quiso decir a Israel, que Dios no los abandonaba y estuvo dispuesto a enviar su propio Hijo para crear entre ellos un camino nuevo. Esa fidelidad de Jesús hasta la cruz no se quedó en la cruz, se ha vuelto luz con la resurrección. Y ahora también a nosotros, como ese discípulo que entró en el sepulcro
vio y creyó, nosotros también. Al ver la comunidad reunida, al ver el cirio pascual, al escuchar la palabra proclamada, al ver tanta gente buena, nosotros también estamos llamados a creer, es decir, a ir más allá de lo que captamos con nuestra razón, porque nuestra propia razón nos dice que vale la pena ir más allá. Tenemos indicios para creer la fidelidad de Dios. ¿Habrá dejado Dios a su Hijo Jesús en la muerte? ¿Puede Dios llamarse leal si hubiera dejado a Jesús en la muerte, en la ignominia, en la traición? Nosotros, al creer, decimos que Dios tomó partido a favor de Jesús y nos invita también a nosotros a definirnos a favor de Jesús de Nazaret, vencedor de la muerte. Esa fe nos recrea, esa fe nos rehace porque nos coloca en manos del Creador que nos recrea y nos da una nueva perspectiva en la vida, una nueva luz para nuestros trabajos, sobre todo la gente que tiene hijos, la gente que lucha con una familia. Qué aliento tan grande saber que vale la pena trabajar. No te apoyes en buenos sentimientos, apóyate en lo que Dios ha hecho posible en Jesús resucitado, dando sentido a nuestras vidas. Es verdad que muchos de nuestros pensamientos todavía están en la oscuridad, pero va amaneciendo una nueva creación. Se va corriendo la losa de los sepulcros y nosotros conocemos al viviente. Es la iglesia entera esta mañana que nos invita a poner nuestra esperanza en Cristo resucitado. Nosotros pertenecemos a las generaciones que no conocieron a Jesús según la carne, que no lo oímos predicar en nuestras plazas, que no lo vimos sanar gente, abrazar niños, es verdad. Pero nosotros hemos recibido esa fe apostólica que se transmite de generación en generación y sabemos que Dios cumple su palabra y sabemos que Dios es leal y es fiel y no dejó a Jesús en la muerte. Es lo que estamos celebrando hoy y nuestra fe ya es parte de la victoria de Cristo y esa misma fe nos va abriendo en la vida una nueva ruta. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Qué aventura tan grande. Señores, si algún día se pudiera viajar a la velocidad de la luz y llegar a otros mundos, les garantizo que es menos aventura que esta que emprendemos hoy con la iglesia, de creer que hubo uno que venció la muerte, que es Jesús de Nazaret, y nos invita a vivir de manera que nuestras acciones, que nuestras esperanzas venzan la muerte del egoísmo, de la maldad, de la soledad y anuncien una nueva vida para todos. Feliz Pascua de Resurrección.